¿Sabías que existe una diferencia entre ser abandonado y ser elegido? Me tomó 2 décadas entenderlo. Y cuando lo descubrí, mi vida nunca volvió a ser la misma. Mi nombre es Matías Alejandro Herrera. Y durante los primeros 18 años de mi vida, creí que era un error de Dios. Si me preguntas cuál es mi primer recuerdo, no te podría hablar de un abrazo maternal o de una canción de cuna. Mi primer recuerdo es el olor a desinfectante del orfanato Casa Hogar San José, en el casco viejo de la ciudad de Panamá, y la sensación de vacío en el estómago que no era solo por hambre. Tenía apenas 3 años cuando llegué allí. Según me contaron después, me encontraron en las escaleras del Hospital Santo Tomás, envuelto en una manta raída con una nota que simplemente decía, no puedo cuidarlo. Ni siquiera un nombre, ni una explicación, ni una disculpa. Solo la brutal honestidad de una madre que prefirió desaparecer antes que enfrentar la responsabilidad de amarme. Los primeros años en Casa Hogar San José fueron una mezcla confusa de esperanza y desilusión. Cada viernes por la tarde, las familias potenciales llegaban para conocer a los niños disponibles para adopción. Nos vestían con la mejor ropa que teníamos. Nos peinaban con esmero y nos formaban en filas, como si fuéramos productos en una vitrina. Yo siempre me paraba muy derecho, sonreía con todas mis fuerzas y trataba de mostrar lo bien portado que podía ser. Veía cómo otros niños eran elegidos, empacaban sus pocas pertenencias en bolsas de plástico y se iban de la mano de sus nuevos padres. Yo los despedía con una sonrisa forzada, pero por las noches lloraba en silencio, preguntándome qué tenía de malo que nadie me quería llevar a casa. Recuerdo vívidamente a una pareja que casi me adoptó cuando tenía 6 años. El señor y la señora Mendoza habían venido varias veces a visitarme, me llevaron a comer helado al Parque Omar y me prometieron que pronto tendría mi propia habitación en su casa en Betania. Durante 3 semanas viví en una nube de felicidad, imaginando cómo sería tener una familia real. Pero una mañana, la directora del orfanato, hermana Carmen, me llamó a su oficina con esa expresión que ya había aprendido a temer. Matías, los señores Mendoza han decidido que no están listos para adoptar, me dijo con voz suave pero firme. Pero no te preocupes, Dios tiene un plan para ti. Esa fue la primera vez que escuché sobre Dios teniendo un plan para mí, y honestamente, pensé que su plan era bastante cruel. ¿Qué clase de plan divino incluía que un niño fuera rechazado una y otra vez? A los 8 años, dejé de formarme los viernes. Cuando las familias llegaban, yo me escondía en la biblioteca improvisada del orfanato, entre libros donados y rompecabezas incompletos. Había decidido que si nadie me quería, yo tampoco los quería a ellos. Cuando cumplí 10 años, me trasladaron a un hogar de acogida temporal en el barrio de San Francisco. La familia Rodríguez tenía 4 hijos biológicos y recibían dinero del gobierno por cuidar niños como yo. Desde el primer día quedó claro que yo era diferente. Tenía mi propio colchón en el piso del cuarto de servicio. Comía después que todos terminaran, y mis hermanos temporales me recordaban constantemente que yo no era realmente parte de la familia. Tú eres solo el niño del gobierno, me decía Kevin, el hijo mayor, cada vez que quería lastimarme. Duré 8 meses con los Rodríguez antes de que me regresaran al sistema. Aparentemente, yo era demasiado problemático. La realidad es que había comenzado a defenderme, a no quedarme callado cuando me trataban mal, y eso los incomodaba. Preferían un niño sumiso y agradecido, no uno que cuestionara por qué tenía que conformarse con las sobras de todo. Mi siguiente hogar fue con doña Esperanza, una mujer mayor que vivía sola en una casa de 2 pisos en Río Abajo. Ella era diferente, no fingía amarme como una madre, pero me trataba con respeto. Me daba mis propias responsabilidades, me dejaba hacer la tarea en la mesa del comedor y nunca me hizo sentir como una carga. Por primera vez en mi vida, experimenté algo parecido a la estabilidad. Doña Esperanza trabajaba como secretaria en la Universidad de Panamá y a veces me llevaba con ella los sábados cuando tenía que terminar trabajo pendiente. Me sentaba en una esquina de su oficina, haciendo dibujos o leyendo, mientras ella tecleaba en su computadora antigua.
Fueron los 2 años más felices de mi infancia. Doña Esperanza me enseñó a cocinar arroz con pollo. Me ayudaba con las matemáticas y los domingos íbamos a caminar por la cinta costera. No hablábamos de adopción ni de permanencia, pero yo había comenzado a imaginar que tal vez podría quedarme con ella hasta ser mayor de edad. Sin embargo, cuando tenía 13 años, doña Esperanza sufrió un derrame cerebral mientras estaba en el trabajo. La encontraron horas después en el baño de la universidad, y aunque sobrevivió, ya no podía cuidar de mí. El día que vinieron a buscarme, doña Esperanza estaba todavía en el Hospital Nacional, conectada a máquinas que pitaban constantemente. Fui a visitarla antes de irme, y aunque no podía hablar claramente, sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. Ella no me estaba abandonando por elección, pero el resultado era el mismo. Yo volvía a estar solo. De regreso en el sistema a los 13 años, ya no era el niño esperanzado que había sido. Era un adolescente angry y resentido, que había aprendido que las relaciones son temporales y que depender de otros solo lleva al dolor. Me comportaba mal a propósito. Saboteaba las entrevistas con familias potenciales y desarrollé una reputación de ser difícil de colocar. En el fondo, prefería ser rechazado por mi comportamiento que por mi esencia, porque al menos eso me daba algo de control sobre la situación. Mi último hogar de acogida fue con los Vázquez en Villa Lucre. Tenían otros 3 adolescentes en acogida, y su casa era más como un negocio que como un hogar. Nos levantábamos a las 5 de la mañana para hacer quehaceres. Íbamos a la escuela, regresábamos a hacer más quehaceres y nos acostábamos temprano. No había conversaciones en la cena, no había ayuda con la tarea, no había interés genuino en nuestras vidas. Éramos cheques mensuales del gobierno con patas. Fue durante esos años con los Vázquez que desarrollé mi filosofía de supervivencia. No confíes en nadie, no te encariñes con nada y siempre ten un plan de escape. Guardaba dinero que ganaba, haciendo trabajos pequeños en el mercado de Río Abajo, los fines de semana, escondido en una lata debajo de mi colchón. Estudiaba con intensidad no porque me importaran las notas, sino porque sabía que la educación era mi única salida real del sistema. En la escuela secundaria José Dolores Moscote era conocido como el chico callado que siempre se sentaba atrás y nunca participaba en actividades extracurriculares. Tenía algunas amistades superficiales, pero nunca dejaba que nadie se acercara lo suficiente como para lastimarme. Cuando mis compañeros hablaban de sus planes familiares para Navidad o sus vacaciones de verano, yo me quedaba callado o inventaba excusas para cambiar de tema. La única persona que parecía ver a través de mi fachada era la señora Martínez, mi profesora de literatura. Ella notaba cuando no tenía útiles escolares y misteriosamente aparecían libros extras en mi escritorio. Nunca me hizo preguntas incómodas sobre mi situación familiar, pero siempre me trataba con una dignidad que raramente experimentaba en otros lugares. Un día, después de clase, me dijo algo que se quedó grabado en mi mente. Matías, tu historia no termina con tu pasado. Los capítulos más importantes aún están por escribirse. Cuando cumplí 18 años, oficialmente envejecí fuera del sistema. Me dieron una pequeña suma de dinero, mis documentos oficiales y básicamente me desearon suerte. No hubo ceremonia de graduación del cuidado de acogida, no hubo familia esperándome, no hubo celebración. Un martes por la mañana, empaqué mis pocas pertenencias en la misma maleta de cartón que había usado durante años y salí de la casa de los Vázquez por última vez. Mi primer apartamento fue un cuarto amueblado en el edificio San Carlos en el Casco Viejo, cerca de la Universidad de Panamá, donde había conseguido una beca parcial para estudiar administración de empresas. El cuarto era diminuto, con una cama individual, un escritorio tambaleante y una ventana que daba a un callejón ruidoso, pero era mío. Por primera vez en mi vida, tenía un espacio que nadie podía quitarme, donde nadie podía decirme que no pertenecía. Sin embargo, la libertad que había anhelado durante tanto tiempo venía acompañada de una soledad aplastante.
Las noches eran las peores. En el silencio de mi cuarto, sin las voces de otros niños en acogida o el ruido constante de casas temporales, me enfrentaba al vacío que había estado evadiendo durante años. Me quedaba despierto hasta muy tarde, estudiando o simplemente mirando al techo, tratando de no pensar en el hecho de que no tenía a nadie a quien llamar si algo malo pasaba, nadie que se preocupara si no llegaba a casa, nadie que notara si simplemente desaparecía. Durante esos primeros meses de independencia, cargaba mi pasado como una etiqueta invisible pero pesada. Huérfano, producto del sistema, el chico que nadie quiso. Esa etiqueta coloreaba cada interacción, cada relación potencial, cada oportunidad. Me decía a mí mismo que era mejor estar solo, que al menos así no podía ser lastimado nuevamente. Pero en el fondo, una parte de mí seguía siendo ese niño de 6 años parado en fila los viernes, esperando desesperadamente que alguien me eligiera, que alguien me viera como digno de amor. No tenía idea de que mi historia real apenas estaba comenzando. La Universidad de Panamá se convirtió en mi refugio y mi prisión al mismo tiempo. Durante el día, podía sumergirme en los estudios de administración de empresas, perderme entre números y estrategias comerciales que me daban la ilusión de control sobre mi futuro. Pero cuando las clases terminaban y mis compañeros se iban a sus casas familiares, yo regresaba a mi cuarto en el casco viejo, donde el silencio me recordaba brutalmente que seguía siendo el mismo niño que nadie había querido. Los primeros meses en la universidad fueron especialmente difíciles. Mientras otros estudiantes hablaban naturalmente de sus padres, sus hermanos, sus tradiciones familiares, yo me quedaba callado o inventaba historias vagas. Cuando alguien preguntaba, ¿y tu familia qué opina de tu carrera?, yo respondía con evasivas como, ya sabes cómo son los padres, o simplemente cambiaba de tema. Desarrollé una habilidad casi artística para desviar conversaciones personales. En la cafetería de la universidad me sentaba solo la mayoría de las veces, observando a los grupos de amigos que se formaban naturalmente. Veía cómo se reían, cómo se apoyaban mutuamente durante los exámenes, cómo hacían planes para los fines de semana. Yo quería eso desesperadamente, pero también lo temía. Cada vez que alguien trataba de acercarse demasiado, yo encontraba una manera de sabotear la relación antes de que pudiera lastimarme. Recuerdo vívidamente a Carolina Jiménez, una compañera de clase que se sentó junto a mí durante un proyecto grupal de contabilidad. Era una chica alegre y espontánea, siempre con una sonrisa genuina y una palabra amable para todos. Durante las 3 semanas que trabajamos juntos, ella constantemente me invitaba a unirme a su grupo de amigos para almorzar o estudiar. «Ven con nosotros, Matías», me decía. «No tienes que estar siempre solo». Pero yo tenía miedo. Miedo de que descubrieran mi historia. Miedo de que me vieran como el niño dañado que creía ser. Miedo de encariñarme con personas que eventualmente me abandonarían. Así que inventaba excusas. Tenía que trabajar. Tenía otros planes. Necesitaba estudiar solo. Gradualmente, Carolina dejó de invitarme y aunque yo había logrado mantener mi distancia, me dolía profundamente ver cómo se alejaba. Mi rutina se volvió mecánica y predecible. Me levantaba a las 6 de la mañana en mi cuarto del edificio San Carlos. Desayunaba café negro y pan tostado porque era lo más barato. Caminaba 20 minutos hasta la universidad. Asistía a todas mis clases. Estudiaba en la biblioteca hasta que cerraba. Y regresaba a mi cuarto para estudiar más o simplemente quedarme despierto mirando al techo. Los fines de semana eran los peores. Sin clases que me distrajesen, el vacío se volvía insoportable. Caminaba por las calles del casco viejo, observando a las familias que paseaban juntas, los padres cargando a sus hijos pequeños, las parejas tomadas de la mano. Me sentaba en los bancos de la Plaza de Armas, fingiendo leer mientras secretamente observaba estos displays de conexión humana que parecían tan naturales para otros, pero tan inalcanzables para mí. Durante mi segundo año en la universidad, conseguí un trabajo de medio tiempo en una tienda de electrónicos en la Vía España.
El dueño, don Ricardo Morales, era un hombre mayor que había perdido a su hijo en un accidente de tráfico años atrás. Tal vez por esa razón fue especialmente paciente conmigo, enseñándome sobre el negocio y tratándome con una amabilidad que no esperaba. Trabajaba allí 3 días a la semana después de clases, organizando inventario, atendiendo clientes y aprendiendo sobre sistemas de sonido y computadoras. Don Ricardo ocasionalmente me invitaba a cenar con su esposa, doña Luisa, en su casa en El Cangrejo. Eran veladas cómodas donde me hacían sentir casi como parte de una familia normal. Doña Luisa cocinaba sancocho los domingos y siempre preparaba un plato extra, por si Matías se aparece. Pero incluso en esos momentos de calidez, yo mantenía una distancia emocional. Me recordaba constantemente que esto era temporal, que no debía acostumbrarme, que ellos tenían sus propias vidas, y yo era solo un empleado joven que les daba lástima. Fue durante este período que comencé a buscar maneras de llenar el vacío que sentía constantemente en el pecho. Experimenté con diferentes grupos sociales en la universidad, tratando de encontrar dónde encajaba. Me uní brevemente al club de debate, pero las discusiones intelectuales no llenaban la necesidad emocional que tenía. Intenté con el grupo de teatro estudiantil, pensando que actuar me permitiría ser alguien más por un rato, pero la intimidad requerida para las actuaciones me hacía sentir demasiado vulnerable. Las relaciones románticas fueron especialmente complicadas. Salí con algunas chicas durante periodos cortos, pero siempre encontraba maneras de sabotear las relaciones cuando se volvían demasiado serias. Cuando Elena Vega, una estudiante de psicología que conocí en la biblioteca, comenzó a hacer preguntas sobre mi familia, inventé una historia sobre padres que viajaban mucho por trabajo. Cuando quiso conocerlos, creé excusas elaboradas hasta que finalmente terminé la relación abruptamente, diciéndole que no estaba listo para algo serio. La verdad era que no sabía cómo estar en una relación sana. No tenía modelos de lo que era el amor incondicional o la intimidad emocional. Mi punto de referencia para las relaciones eran los hogares de acogida temporales y las instituciones, donde el afecto venía con condiciones y la permanencia nunca estaba garantizada. Así que desarrollé un patrón. Me acercaba lo suficiente para satisfacer mi necesidad de conexión, pero me alejaba antes de que pudieran lastimarme o abandonarme. Durante las noches solitarias en mi cuarto, desarrollé hábitos poco saludables para lidiar con la ansiedad y la tristeza. Comencé a beber cerveza Balboa que compraba en el supermercado Kixtra del Casco Viejo, no para embriagarme, sino para adormecer la intensidad de las emociones que no sabía cómo procesar. También pasaba horas navegando en Internet en la computadora de la universidad, perdiendo el tiempo en foros y redes sociales, viviendo vicariamente a través de las vidas de extraños que parecían tener todo lo que yo no tenía. Mis notas comenzaron a sufrir durante el 3er año, no porque no fuera inteligente o capaz, sino porque la depresión que había estado evitando finalmente me alcanzó. Me quedaba dormido en clases. Faltaba a exámenes, entregaba trabajos tarde. Los profesores notaron el cambio, pero cuando me preguntaban si todo estaba bien en casa, yo simplemente asentía y prometía mejorar. El punto de quiebre llegó durante la época de exámenes finales de ese 3er año. Había estado durmiendo mal durante semanas, sobreviviendo a base de café y comida chatarra, aislándome incluso más de lo usual. Una noche, mientras estudiaba para un examen de finanzas corporativas, simplemente no pude más. El peso de la soledad, la falta de propósito, la sensación constante de no pertenecer a ningún lugar, todo se desplomó sobre mí como una avalancha. Me encontré llorando incontrolablemente en mi cuarto, algo que no había hecho desde mis primeros años en el orfanato. Pero estas no eran lágrimas de tristeza infantil. Era el llanto profundo y desgarrador de alguien que se había dado cuenta de que tenía 22 años y nunca había experimentado el amor incondicional, que había construido su vida entera alrededor del miedo al abandono, que estaba tan desesperado por conexión
que prefería estar solo antes que arriesgarse a ser lastimado nuevamente. Esa noche caminé por las calles vacías del casco viejo hasta llegar a la cinta costera. Me senté en un banco frente al mar, viendo los barcos iluminados en la bahía de Panamá, y por primera vez admití en voz alta lo que había estado negando durante años. Estoy completamente solo. No tenía familia, no tenía amigos verdaderos, no tenía a nadie que realmente me conociera o se preocupara por mí. Era como si fuera invisible para el mundo, existiendo en los márgenes de la vida de otros, pero nunca siendo parte real de nada. Comencé a tener pensamientos oscuros esa noche. Me preguntaba qué pasaría si simplemente desapareciera, cuánto tiempo tardarían en notar mi ausencia. Don Ricardo se preguntaría por qué no llegué al trabajo. Mis profesores marcarían mi ausencia. ¿Pero alguien realmente me extrañaría? ¿Alguien lloraría mi partida? La respuesta honesta me aterrorizó. Probablemente no. Fue entonces cuando decidí que necesitaba ayuda profesional, aunque la idea me daba vergüenza. En la universidad había un centro de bienestar estudiantil con psicólogos, pero yo había evitado ir porque significaba admitir que algo estaba mal conmigo. Sin embargo, después de esa noche en la cinta costera, me di cuenta de que ya no podía continuar solo. Mi primera sesión con la psicóloga Patricia Herrera fue terriblemente incómoda. Pasé los primeros 20 minutos inventando problemas superficiales sobre estrés académico y presión financiera. Ella me escuchaba pacientemente, tomando notas, pero había algo en su mirada que me decía que sabía que no le estaba contando toda la verdad. «Matías», me dijo finalmente, «tienes la opción de usar este tiempo para hablar de síntomas superficiales, o puedes contarme qué te trajo realmente aquí. Las dos opciones están bien, pero solo una te va a ayudar de verdad». Fue la primera vez en años que alguien me había desafiado con tanta gentileza, pero firmeza. En esa sesión comencé a contarle fragmentos de mi historia: el orfanato, los hogares de acogida, la soledad constante. Ella no mostró lástima ni sorpresa, solo escuchó con atención profesional y empezó a ayudarme a entender patrones en mi comportamiento que yo no había reconocido. Durante las siguientes semanas, las sesiones se volvieron mi ancla. Era el único lugar donde podía ser honesto sobre mi dolor sin temor al juicio o al abandono. La doctora Herrera me ayudó a entender que mi miedo a la intimidad era una respuesta normal a mi historia de trauma, pero que no tenía que definir mi futuro para siempre. Sin embargo, había algo más profundo que ni siquiera la terapia parecía tocar, un vacío existencial que iba más allá de mi necesidad de conexión humana. Era como si hubiera un hoyo negro en el centro de mi ser que ninguna relación, ningún logro académico, ninguna cantidad de éxito profesional podía llenar. Me sentía como un actor interpretando el papel de una persona normal, pero por dentro seguía siendo ese niño perdido que no sabía cuál era su lugar en el mundo. Una noche de marzo, mientras caminaba de regreso a mi cuarto después del trabajo, me detuve frente al Hospital Santo Tomás, el mismo lugar donde me habían encontrado como bebé. Miré las escaleras donde alguien me había dejado 23 años atrás, y por primera vez me permití imaginar a esa mujer, mi madre biológica. ¿Había llorado al dejarme? ¿Había mirado hacia atrás? ¿Alguna vez pensaba en mí? Esa noche escribí mi primera carta a la madre que nunca conocí. Le conté sobre mi vida, mis estudios, mis miedos, mis logros. Le dije que no la odiaba, que entendía que probablemente no tuvo opciones, pero también le dije cuánto me había costado su decisión, cuán difícil había sido crecer sintiéndome como un error, como algo descartable. Nunca envié esa carta, pero escribirla me ayudó a confrontar el dolor que había estado cargando desde siempre. Era evidente que necesitaba algo más que terapia, algo más que conexiones humanas, algo más que éxito académico o profesional. Necesitaba encontrar un propósito más grande que mi propio dolor, una identidad que no estuviera definida por mi pasado de abandono.
Pero no tenía idea de que esa búsqueda estaba a punto de tomar un giro completamente inesperado en un pequeño café del centro de la ciudad. Marzo en la ciudad de Panamá siempre había sido mi época más difícil del año. Era cuando cumplía años, y cada aniversario me recordaba que había pasado otro año más sin saber quién era realmente o de dónde venía. Ese año, cuando cumplí 24, decidí no celebrar como siempre había hecho. En lugar de quedarme encerrado en mi cuarto sintiendo lástima por mí mismo, salí a caminar sin rumbo por las calles del centro. Terminé en la avenida central, observando el flujo constante de personas que parecían tener propósitos claros en sus vidas. Comerciantes vendiendo frutas, estudiantes corriendo hacia sus clases, familias paseando con sus hijos. Todos parecían formar parte de algo más grande, de una red de relaciones y significados que a mí me resultaba completamente ajena. Me senté en una banca frente a la Catedral Metropolitana, viendo cómo la gente entraba y salía del edificio religioso. Algunos se persignaban al pasar, otros se detenían a encender velas, pero la mayoría simplemente vivía sus vidas alrededor de ese espacio sagrado sin prestarle mucha atención. La ironía no se me escapaba. Había crecido en instituciones cristianas, había escuchado miles de oraciones antes de las comidas en el orfanato, había asistido a servicios religiosos obligatorios en algunos de mis hogares de acogida, pero nunca había sentido que esas experiencias tuvieran algo que ver conmigo personalmente. Dios, si existía, era algo para otras personas, para aquellos que tenían familias que los llevaran a la iglesia los domingos, para quienes la fe era una tradición heredada, no una búsqueda desesperada de significado. Después de una hora sentado allí, decidí buscar un lugar donde tomar café y tal vez comer algo. No tenía mucho dinero extra, pero era mi cumpleaños, y me pareció que merecía al menos un pequeño lujo. Caminé por la avenida central hasta encontrar un pequeño café llamado Aromas del Mundo, en una esquina cerca del Teatro Nacional. Era un lugar modesto, pero acogedor, con mesas de madera desgastada y el aroma penetrante de café recién molido, que me recordó a las mañanas en casa de don Ricardo. Me senté en una mesa cerca de la ventana, pidiendo un café negro y un sándwich de jamón y queso. El lugar estaba moderadamente lleno con una mezcla ecléctica de clientes, estudiantes universitarios con sus libros abiertos, hombres de negocios revisando documentos, parejas conversando en voz baja. Era exactamente el tipo de ambiente anónimo que me gustaba, donde podía observar sin ser observado, existir sin tener que explicar mi presencia a nadie. Estaba perdido en mis pensamientos, mirando por la ventana hacia la calle bulliciosa, cuando alguien se acercó a mi mesa. «¿Te importa si me siento aquí?», preguntó una voz amable. «Todas las otras mesas están ocupadas». Levanté la vista para ver a un hombre de unos 40 años, vestido de manera casual, pero pulcra, con una sonrisa genuina que inmediatamente me puso en alerta. Mi experiencia me había enseñado a ser cauteloso con personas demasiado amigables. «¡Claro!», respondí, haciendo un gesto hacia la silla vacía frente a mí, aunque internamente esperaba que fuera una de esas interacciones breves donde cada uno se concentra en sus propios asuntos. Pero este hombre, que luego se presentaría como Esteban Morales, parecía tener otros planes. «Gracias», dijo mientras se sentaba y ponía su café y un libro sobre la mesa. «Soy Esteban. No creo haberte visto antes por aquí». Su tono era conversacional, no invasivo, pero había algo en su manera de hablar que sugería que realmente le interesaba mi respuesta, no que estaba haciendo conversación superficial por cortesía. «¿Matías?», respondí brevemente, esperando que eso fuera suficiente para mantener la conversación en un nivel mínimo. Pero Esteban tenía esa habilidad rara de hacer preguntas que no se sentían intrusivas, pero que gradualmente abrían espacios para conversaciones más profundas. «¿Estudias en la universidad?», me preguntó, notando mi mochila con libros. Cuando le confirmé que sí, comenzamos a hablar sobre carreras, profesores, la vida universitaria en general. Era una conversación normal, el tipo que había tenido cientos de veces con compañeros de clase o conocidos casuales.
Pero había algo diferente en la manera como Esteban escuchaba. No estaba esperando su turno para hablar o buscando maneras de dirigir la conversación hacia sí mismo. Parecía genuinamente interesado en lo que yo tenía que decir. Durante los siguientes 20 minutos hablamos de todo y nada. Él mencionó que trabajaba como consejero en una organización comunitaria, ayudando a jóvenes que habían pasado por el sistema de cuidado de menores. Mi interés se despertó inmediatamente, aunque traté de no mostrarlo. Debe ser un trabajo difícil, comenté, tratando de sonar casual. Lo es, admitió Esteban, pero también es increíblemente gratificante. Muchos de estos jóvenes han pasado por situaciones que la mayoría de las personas no pueden ni imaginar. Han sido abandonados, rechazados, movidos de un lugar a otro sin su consentimiento. Cargan con heridas profundas y a menudo se sienten como si no valieran nada, como si fueran errores o accidentes. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Era como si estuviera describiendo mi vida con una precisión que me resultaba inquietante y fascinante a la vez. Traté de mantener mi expresión neutral, pero algo en mi lenguaje corporal debió haberle dado una pista, porque su siguiente pregunta fue: ¿tú pasaste por el sistema? Por un momento consideré mentir, inventar una historia sobre padres normales y una infancia típica. Pero había algo en la manera como había hablado sobre esos jóvenes, sin lástima, pero con un entendimiento profundo, que me hizo decidir ser honesto. Sí, admití simplemente. Desde los 3 años hasta que cumplí 18. Esteban asintió lentamente, y vi en sus ojos no la expresión de lástima que tanto odiaba, sino algo que parecía respeto y entendimiento. Eso explica mucho, dijo suavemente. La manera como te sientas, cómo observas antes de hablar, cómo mantienes cierta distancia, incluso en una conversación amigable. Son mecanismos de supervivencia que desarrollan muchos chicos que han pasado por lo que tú pasaste. Era desconcertante, pero también liberador que alguien pudiera leer mi comportamiento con tanta claridad. Durante años, había pensado que era bueno escondiendo mi pasado, que nadie podía ver las heridas que llevaba. Pero Esteban había visto a través de mis defensas en menos de 1 hora de conversación. Oh, la parte más difícil, continuó Esteban, no es necesariamente el trauma de la infancia, aunque eso es devastador. Es la narrativa que estos jóvenes construyen sobre sí mismos. Se ven como descartables, como errores, como personas que de alguna manera merecían ser abandonadas. Cargan con una vergüenza que no les pertenece. Cada palabra que decía resonaba en mi interior como si estuviera leyendo directamente de mi diario personal. ¿Y cómo se supone que superen eso?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable, aunque por dentro me sentía completamente expuesto. Esa es la pregunta de $1.000.000, respondió Esteban con una sonrisa triste. La terapia ayuda, el tiempo ayuda, las relaciones sanas ayudan. Pero en mi experiencia, lo que realmente transforma a una persona es descubrir una identidad que no esté basada en su pasado de rechazo, sino en algo más grande y más verdadero. ¿Cómo qué?, pregunté, aunque una parte de mí sospechaba hacia dónde se dirigía la conversación. Bueno, dijo Esteban, tocando el libro que había puesto sobre la mesa, que ahora podía ver que era una Biblia. Yo creo que cada persona fue creada con un propósito específico, con un valor intrínseco que no depende de las circunstancias de su nacimiento o de cómo otros los hayan tratado. Creo que hay un Padre Celestial que nunca abandona, que nunca rechaza, que ve a cada persona como preciosa y valiosa. Y ahí estaba. La conversación religiosa que había estado esperando desde el momento en que se sentó en mi mesa. Mi primera reacción fue el cinismo que había desarrollado después de años de escuchar sobre el amor de Dios en instituciones donde me sentía completamente no amado. Escuché eso muchas veces cuando era niño. Dije con un tono más duro de lo que había usado hasta ahora. Francamente, si Dios es tan amoroso, tiene una manera muy extraña de mostrarlo. Esteban no se inmutó ante mi respuesta. De hecho, sonrió como si hubiera estado esperando exactamente esa reacción. «Tienes toda la razón de estar enojado», dijo calmadamente.
Si yo hubiera pasado por lo que tú pasaste, probablemente pensaría lo mismo. Es fácil hablar del amor de Dios cuando has crecido en una familia estable que te decía que eras amado todos los días. Su validación de mi enojo me tomó por sorpresa. Estaba acostumbrado a que las personas religiosas se pusieran defensivas cuando cuestionaba la bondad de Dios, o que trataran de explicar mi sufrimiento como parte de algún plan divino misterioso. Pero Esteban parecía entender que mi escepticismo no era rebeldía caprichosa, sino una respuesta lógica a mi experiencia vivida. Pero, continuó, ¿qué tal si te dijera que el abandono que experimentaste de niño no define tu valor real? ¿Qué tal si existe una identidad para ti que no tiene nada que ver con los hogares de acogida o con las decisiones de tu madre biológica? ¿Qué tal si fueras elegido y amado desde antes de que nacieras, no por lo que puedes hacer o cómo te comportas, sino simplemente por quién eres? Había algo en la manera como pronunció la palabra elegido que me hizo detenerme. Durante toda mi vida había sido el niño que no fue elegido, el que se quedaba atrás, mientras otros eran seleccionados para familias amorosas. La idea de ser elegido por alguien, especialmente por un Dios que yo había asumido que era tan indiferente hacia mí como todas las familias que me habían rechazado, era casi demasiado dolorosa para considerar seriamente. «Suena bonito, en teoría», respondí, «pero no veo evidencia de eso en mi vida real. Si Dios me eligió, ¿por qué permitió que creciera sintiéndome como basura? ¿Por qué no intervino cuando estaba llorando en esos hogares, preguntándome qué tenía de malo? No tengo todas las respuestas a esas preguntas», admitió Esteban honestamente. «No puedo explicar por qué Dios permite el sufrimiento, especialmente el sufrimiento de niños inocentes, pero puedo decirte que he visto a muchos jóvenes como tú descubrir que su dolor no fue en vano, que Dios puede usar incluso las experiencias más devastadoras para crear algo hermoso y significativo». Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El café se había enfriado en mi taza, pero no me importaba. Era la primera conversación en años que había capturado completamente mi atención, que me había hecho olvidar dónde estaba y cuánto tiempo había pasado. «¿Qué tendrías que perder si exploraras esa posibilidad?», preguntó Esteban, finalmente. «No te estoy pidiendo que creas todo de una vez o que ignores tu dolor. Solo te estoy preguntando si estarías dispuesto a considerar que tal vez tu historia no termina con tu pasado». Sus palabras me recordaron lo que mi profesora de literatura, la señora Martínez, me había dicho años atrás sobre los capítulos más importantes de mi vida que aún estaban por escribirse. Pero viniendo de Esteban, quien parecía entender mi experiencia de una manera que pocos habían logrado, las palabras tenían un peso diferente. «No sé», respondí honestamente. «He estado enojado con Dios durante tanto tiempo que no estoy seguro de cómo sería no estarlo». «Está bien estar enojado», dijo Esteban. «David, en los Salmos, estaba enojado con Dios todo el tiempo. Le gritaba, lo cuestionaba, lo acusaba de no cuidarlo, pero seguía en relación con él. El enojo puede ser el comienzo de una conversación honesta, no el final de una». Antes de irme ese día, Esteban me dio su tarjeta de presentación y me invitó a visitar la iglesia, donde asistía los domingos. Se llama Comunidad Cristiana Restauración», me dijo. «Está en Betania, no muy lejos de aquí. Muchas de las personas allí han pasado por experiencias difíciles. No es el tipo de lugar donde tienes que pretender que tu vida es perfecta». Tomé la tarjeta, aunque internamente dudaba que fuera a usarla. Pero durante las siguientes 2 semanas, no pude sacar de mi mente las cosas que Esteban había dicho, especialmente sobre ser elegido y sobre tener una identidad que no estaba basada en mi pasado de rechazo. Era un concepto tan opuesto a todo lo que había creído sobre mí mismo que me resultaba tanto atractivo como aterrador. Finalmente, un domingo por la mañana, decidí que no tenía nada que perder. Si Dios realmente existía y realmente me amaba, como Esteban había sugerido, tal vez era hora de averiguarlo por mí mismo. Y si no, al menos habría satisfecho mi curiosidad y podría continuar con mi vida sabiendo que había explorado todas las opciones. No tenía idea de que esa decisión iba a cambiar todo.
El primer domingo que decidí visitar la comunidad cristiana Restauración en Betania, llegué deliberadamente tarde. Mi plan era escabullirme al final del servicio, observar desde la última fila y escapar antes de que alguien tratara de hablar conmigo. Había pasado la semana entera debatiendo si realmente iba a ir, cambiando de opinión múltiples veces. La noche anterior, había estado tan nervioso que apenas pude dormir, preguntándome si estaba cometiendo un error al abrir una puerta que había mantenido cerrada durante tanto tiempo. Cuando llegué al edificio, que resultó ser una estructura moderna pero sencilla en una zona residencial de Betania, pude escuchar música y voces cantando desde adentro. Me quedé parado en el estacionamiento por varios minutos, observando a las familias que llegaban tarde como yo, padres cargando a niños pequeños, adolescentes arrastrando los pies detrás de sus padres, parejas mayores caminando tomados de la mano. Todos parecían pertenecer allí de una manera que yo nunca había experimentado en ningún lugar religioso. Finalmente, respiré profundo y entré. El interior era mucho más acogedor de lo que había esperado. En lugar de los bancos rígidos de madera que recordaba del orfanato, había sillas cómodas dispuestas en semicírculo alrededor de una plataforma pequeña, donde un grupo de jóvenes tocaba guitarra y cantaba. La iluminación era suave y cálida, y había algo en el ambiente que se sentía más como una reunión familiar que como un servicio religioso formal. Me senté en la última fila, como había planeado, pero inmediatamente noté que varias personas me sonreían y saludaban con la cabeza, no de manera invasiva o artificial, sino con una cordialidad genuina que me hizo sentir menos como un intruso. Reconocí a Esteban en la tercera fila, hablando animadamente con una mujer que parecía ser su esposa y dos niños pequeños. Cuando me vio, me saludó con la mano y sonrió ampliamente, pero respetó mi espacio y no se acercó. La música era diferente a lo que había escuchado en otros contextos religiosos. No eran himnos antiguos cantados de manera monótona, sino canciones con melodías modernas y letras que hablaban de esperanza, restauración y amor incondicional. Había algo hipnótico en la manera como toda la congregación cantaba junta, no perfectamente afinada, pero con una pasión genuina que era palpable. Cuando la música terminó, un hombre de unos 50 años subió a la plataforma. Se presentó como el pastor Miguel Herrera, y desde sus primeras palabras quedó claro que no era el tipo de predicador gritón y condenatorio que había escuchado en mi infancia. Hablaba con una voz calmada pero llena de convicción, y había algo en su manera de dirigirse a la congregación que sugería que realmente conocía y se preocupaba por cada persona presente. Esta mañana quiero hablarles sobre la adopción, comenzó, y inmediatamente mi atención se agudizó. Pero no voy a hablar sobre la adopción humana, aunque esa es una cosa hermosa y necesaria. Quiero hablar sobre la adopción espiritual que todos experimentamos cuando entendemos nuestro lugar en la familia de Dios. Durante los siguientes 30 minutos, el pastor Miguel habló sobre un concepto que nunca había escuchado antes, la idea de que todos los cristianos son adoptados en la familia de Dios, que se convierten en sus hijos e hijas no por sus propios méritos, sino por su gracia. Citaba versículos de la Biblia que hablaban sobre ser predestinados para adopción como hijos y sobre recibir el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. La adopción terrenal, se explicó, aunque es hermosa, siempre viene con cierta incertidumbre. Los niños adoptados a menudo luchan con preguntas sobre su identidad, sobre si realmente pertenecen, sobre si sus padres adoptivos los amarán para siempre. Pero la adopción espiritual es diferente. Cuando Dios nos adopta, es permanente, incondicional e irrevocable. No hay periodo de prueba, no hay condiciones que debemos cumplir para mantener nuestro lugar en su familia. Cada palabra que decía resonaba en mi corazón de una manera que me resultaba tanto emocionante como aterradora. Era como si estuviera describiendo la solución exacta al problema central de mi vida.
la búsqueda desesperada de pertenencia, de una familia que nunca me abandonara, de una identidad que no estuviera basada en el rechazo de otros. Algunos de ustedes, continuó el pastor Miguel, han sido lastimados por padres terrenales, que los abandonaron, los abusaron o los rechazaron. Otros crecieron sin conocer nunca el amor incondicional de una familia. Y están aquí esta mañana preguntándose si realmente pueden confiar en un Padre Celestial cuando los padres terrenales les fallaron tan profundamente. Era como si me estuviera hablando directamente a mí. Miré alrededor para ver si otros estaban teniendo la misma reacción, y vi lágrimas en los ojos de varias personas, rostros que reflejaban el mismo dolor y la misma esperanza que yo estaba sintiendo. Choir, pero quiero que entiendan algo, dijo el pastor, su voz ganando intensidad emocional. El Padre Celestial no es como los padres terrenales que los lastimaron. Él los eligió desde antes de la fundación del mundo. Los conocía cuando estaban siendo formados en el vientre. Ha contado cada uno de sus cabellos. Ha guardado cada una de sus lágrimas en su frasco. Ustedes no son accidentes, no son errores, no son desechos. ¿Son hijos amados de Dios? En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue una experiencia dramática o sobrenatural, sino más bien como si una presa que había estado conteniendo años de dolor y esperanza finalmente cediera. Las lágrimas comenzaron a fluir por mis mejillas, y por primera vez en mi vida adulta, no traté de detenerlas o esconderlas. Después del servicio, Esteban se acercó con su familia. «Matías», dijo calurosamente, «me da mucho gusto que hayas venido. Quiero presentarte a mi esposa Carmen y a mis hijos, Daniel y Sofía». Su esposa era una mujer menuda con ojos amables que me saludó como si fuera un viejo amigo de la familia. Los niños, de unos 8 y 10 años, me dijeron hola tímidamente, pero con sonrisas genuinas. «¿Qué te pareció el mensaje?», preguntó Carmen mientras caminábamos hacia el estacionamiento. «Fue intenso», admití, sin saber cómo explicar todo lo que había sentido durante esa hora. Pai, nunca había escuchado sobre la adopción espiritual de esa manera. El pastor Miguel tiene un don para tomar conceptos complicados y hacerlos entendibles y personales, dijo Esteban. Él mismo fue adoptado cuando era niño, así que entiende tanto el dolor como la belleza de la adopción desde una perspectiva muy personal. Esa información me sorprendió. El pastor había hablado con tanta autoridad y confianza sobre el amor paternal que asumí que había crecido en una familia estable. Saber que él también había pasado por la experiencia del abandono y la adopción hizo que sus palabras tuvieran aún más peso para mí. «Nos reunimos para un estudio bíblico los miércoles por la noche», dijo Carmen. «Es un grupo más pequeño, más íntimo. Estudiamos versículos específicos sobre identidad y pertenencia. Creo que te gustaría...». Acepté la invitación, aunque una parte de mí seguía siendo cautelosa. Pero había algo en esta familia, en esta comunidad, que se sentía diferente a cualquier experiencia religiosa que había tenido antes. No se sentía como actuación o manipulación, sino como invitación genuina a explorar algo que podría cambiar mi vida. El miércoles por la noche llegué al estudio bíblico en la casa de una pareja mayor, los señores Vega, en el mismo barrio donde estaba la iglesia. Era un grupo de unas 15 personas de diferentes edades y trasfondos, sentados en una sala cómoda con café y galletas caseras. El ambiente era casual pero respetuoso, y pronto me di cuenta de que muchas de las personas allí habían pasado por experiencias difíciles similares a la mía. Esa noche estudiamos Efesios capítulo 1, específicamente los versículos que hablan sobre ser elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo y predestinados para adopción como hijos. El pastor Miguel, quien dirigía el estudio, nos pidió que leyéramos los versículos en voz alta y luego compartió lo que significaban para nosotros personalmente. Cuando llegó mi turno, leí el versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La palabra predestinado me confundía, así que pregunté qué significaba exactamente. Significa que antes de que nacieras,
antes de que tus padres biológicos tomaran sus decisiones, antes de que pasaras por todo lo que has pasado, Dios ya te había elegido para ser su hijo, explicó el pastor. Tu adopción en su familia no dependía de tus circunstancias terrenales o de las decisiones de otras personas. Era su plan desde el principio. Una mujer llamada Rosa, que estaba sentada al otro lado del círculo, compartió que ella también había crecido en el sistema de cuidado de menores. Durante años, dijo, pensé que el hecho de que mi madre me hubiera dado en adopción significaba que yo no valía nada. Pero cuando entendí este versículo, me di cuenta de que Dios me había elegido incluso antes de que ella naciera. Su decisión no definía mi valor, porque mi valor ya había sido establecido por alguien mucho más grande y más amoroso. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Era exactamente la perspectiva que había estado buscando sin saberlo. Una manera de entender mi historia que no estuviera centrada en el rechazo, sino en la elección divina. Durante las siguientes semanas, comencé a asistir regularmente tanto a los servicios dominicales como a los estudios bíblicos de los miércoles. Cada vez que íbamos, aprendía algo nuevo sobre mi identidad como hijo adoptivo de Dios. Leíamos sobre cómo los hijos adoptivos tienen los mismos derechos que los hijos biológicos, sobre cómo el amor del Padre Celestial es incondicional e inmutable, sobre cómo nuestra pertenencia a su familia está garantizada para siempre. Pero el momento verdaderamente transformador vino durante un retiro de fin de semana que la iglesia organizó en las montañas cerca del Valle de Antón. Era mi primer retiro religioso, y inicialmente estaba nervioso sobre pasar un fin de semana entero en un ambiente tan intensamente espiritual. Pero desde el momento en que llegamos al centro de retiros, que estaba ubicado en una finca hermosa rodeada de montañas verdes y cascadas, sentí una paz que raramente había experimentado. El sábado por la noche, después de un día lleno de enseñanzas sobre identidad en Cristo, el pastor Miguel nos invitó a un tiempo de oración y reflexión personal. Nos pidió que camináramos solos por los senderos de la finca, que le habláramos a Dios sobre nuestras heridas y nuestras esperanzas, y que escucháramos lo que Él podría querer decirnos. Me alejé del grupo principal y encontré un lugar tranquilo junto a una pequeña cascada donde el sonido del agua creaba una especie de santuario natural. Por primera vez en mi vida, decidí hablar honestamente con Dios, no como una figura distante e indiferente, sino como el Padre que me había estado esperando durante 24 años. Dios, comencé, sintiéndome extraño al dirigirme directamente a Él. No sé si realmente me escuchas o si realmente te importo. Toda mi vida he sentido como si fuera un error, como si no perteneciera a ningún lugar. Estas personas me dicen que tú me elegiste, que soy tu hijo, pero es difícil creer después de tantos años sintiéndome rechazado. Me quedé sentado allí en silencio por varios minutos, escuchando el agua correr y sintiendo la brisa fresca de la montaña. Y entonces, de una manera que no puedo explicar completamente, tuve la sensación más clara de ser amado incondicionalmente. No fue una voz audible o una visión dramática, sino más bien una certeza profunda que se asentó en mi corazón como si siempre hubiera pertenecido allí. En ese momento, entendí visceralmente lo que el pastor Miguel había estado enseñando. No era solo información teológica o consuelo religioso. Era la realidad de mi identidad más profunda. Yo era un hijo elegido, no por accidente o por lástima, sino por amor puro e incondicional. Mi valor no dependía de las decisiones de mi madre biológica o de las familias que no me habían elegido. Mi valor había sido establecido por el Creador del universo antes de que yo naciera. Esa noche, tomé la decisión consciente de aceptar mi adopción espiritual. No fue solo un cambio intelectual de perspectiva, sino una transformación fundamental de cómo me veía a mí mismo y mi lugar en el mundo. Por primera vez en mi vida, pertenecía verdaderamente a una familia que nunca me abandonaría. Los meses que siguieron a mi experiencia en el Valle de Antón fueron los más transformadores de mi vida.
Por primera vez, despertaba cada mañana con una sensación de propósito que iba más allá de simplemente sobrevivir otro día. La certeza de ser un hijo amado de Dios no era solo un concepto teológico que había aceptado intelectualmente. Se había convertido en la realidad que definía cada aspecto de cómo me relacionaba conmigo mismo y con el mundo que me rodeaba. El cambio más inmediato fue en mi perspectiva sobre mi historia personal. Donde antes veía una serie de rechazos y abandonos que confirmaban mi falta de valor, ahora comenzaba a ver la mano de un Padre Celestial que me había estado protegiendo y preparando para algo más grande. No es que mi dolor desapareciera de la noche a la mañana, pero ya no me definía. Era parte de mi historia, no la totalidad de mi identidad. En la universidad, mis compañeros y profesores comenzaron a notar cambios en mi comportamiento. Carolina Jiménez, la chica que había tratado de incluirme en su grupo de amigos años atrás, se acercó a mí después de una clase de gestión estratégica. «Matías», me dijo con curiosidad genuina, «no sé qué ha pasado contigo, pero te ves diferente, más, no sé cómo explicarlo, más en paz contigo mismo». Tenía razón. La ansiedad constante que había llevado durante años, esa sensación de estar siempre en modo de supervivencia, había comenzado a calmarse. Ya no me sentaba automáticamente al fondo de las aulas para poder escapar rápidamente. Comencé a participar en discusiones de clase, a hacer preguntas, a permitir que otros estudiantes se acercaran a mí sin mis defensas habituales. Por primera vez acepté la invitación de Carolina para unirme a su grupo de estudio. Era un paso pequeño pero significativo para alguien que había pasado años evitando conexiones humanas por temor al inevitable rechazo. Durante esas sesiones de estudio en la biblioteca de la universidad, descubrí que podía contribuir significativamente a las discusiones académicas, que mis perspectivas eran valoradas, que podía formar amistades basadas en respeto mutuo en lugar de necesidad desesperada. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish
Pero los cambios más profundos estaban ocurriendo en mi relación con Dios y con la comunidad de fe que había encontrado. El pastor Miguel se había convertido en una figura paterna que nunca había tenido, no de manera dependiente o poco saludable, sino como un mentor que me ayudaba a navegar mi nueva identidad. Él y su esposa, la pastora Ana, me invitaron regularmente a su casa en las cumbres para cenas familiares donde experimentaba por primera vez lo que era ser incluido naturalmente en una familia funcional. Matías, me dijo el pastor Miguel una tarde mientras ayudaba a lavar los platos después de una de esas cenas. He estado orando sobre algo y quiero proponerte una idea. ¿Has considerado alguna vez trabajar con jóvenes que han pasado por experiencias similares a las tuyas? La pregunta me tomó por sorpresa. Aunque mi experiencia personal me había dado una comprensión profunda del sistema de cuidado de menores, nunca había pensado en convertir ese dolor en una herramienta para ayudar a otros. No estoy seguro de estar listo para eso, respondí honestamente. Todavía estoy procesando mi propia historia. Precisamente por eso podría ser efectivos, dijo con una sonrisa. Pues, los jóvenes que están donde tú estuviste hace unos años no necesitan a alguien que tenga todas las respuestas, necesitan a alguien que entienda su dolor y que pueda mostrarles que existe esperanza real de sanidad y propósito. Esa conversación plantó una semilla que comenzó a crecer durante las siguientes semanas. Comencé a notar con nueva atención a los jóvenes que visitaban la iglesia, especialmente aquellos que mostraban signos de haber pasado por traumas similares a los míos. Veía en sus ojos la misma desconfianza, la misma necesidad desesperada de pertenencia mezclada con terror al rechazo que yo había llevado durante años. Después de mucha oración y reflexión, decidí aceptar la invitación del pastor Miguel para comenzar a trabajar como voluntario en un programa de la iglesia para jóvenes en situaciones vulnerables. El programa se reunía los sábados por la tarde en las instalaciones de la iglesia en Betania, pero también hacía visitas regulares a diferentes hogares de acogida y centros de cuidado en toda la ciudad de Panamá. Mi primera visita fue al mismo orfanato Casa Hogar San José, donde había pasado mis primeros años. Caminar por esos pasillos que había conocido tan íntimamente como niño, pero ahora como un adulto joven con una perspectiva completamente transformada, fue una experiencia surrealista y emotiva. Los olores, los sonidos, hasta la manera como la luz entraba por las ventanas, todo era exactamente como lo recordaba. Conocí a un grupo de adolescentes que estaban en la misma situación en la que yo había estado. Demasiado grandes para ser adoptados fácilmente, demasiado heridos para confiar en nuevas relaciones, contando los días hasta cumplir 18 años y ser liberados al mundo sin una red de apoyo real. Uno de ellos, un chico de 16 años llamado Andrés, me recordó tanto a mí mismo a esa edad que casi fue doloroso hablar con él. ¿Tú también creciste aquí?, me preguntó Andrés durante nuestra primera conversación, con esa mezcla de curiosidad y escepticismo que conocía muy bien. Sí, le respondí, desde los 3 hasta los 10 años y luego en hogares de acogida hasta los 18. ¿Y cómo terminaste?, preguntó con una dureza en su voz que revelaba que había escuchado demasiadas historias de graduados del sistema que habían terminado en drogas, crimen o simplemente desaparecido en las calles. Estudié, conseguí trabajo, me gradué de la universidad, respondí simplemente. Pero lo más importante es que descubrí que mi valor no dependía de las decisiones que otras personas habían tomado sobre mí cuando era niño. Durante los siguientes meses, desarrollé relaciones genuinas con Andrés y varios otros jóvenes en el orfanato. No trataba de predicarles o presionarlos hacia decisiones religiosas, sino simplemente de ser una presencia constante que demostrara que era posible salir del sistema y construir una vida significativa. Les ayudaba con tareas, los escuchaba cuando necesitaban hablar, y gradualmente comenzaron a abrirse sobre sus propios sueños y miedos. El trabajo con estos jóvenes me dio un sentido de propósito que nunca había experimentado. Por primera vez, mi historia de dolor tenía un significado redentor.
No era solo algo que había sobrevivido, sino algo que podía usar para ayudar a otros a encontrar esperanza en sus propias circunstancias difíciles. Pero tal vez el momento más profundo de sanidad vino cuando decidí buscar información sobre mi madre biológica. Durante años había oscilado entre curiosidad intensa y rechazo total de cualquier información sobre la mujer que me había dejado en las escaleras del Hospital Santo Tomás. Pero ahora, desde mi nueva perspectiva como hijo amado de Dios, sentía que podía enfrentar esa búsqueda sin que me destruyera emocionalmente. Trabajé con una trabajadora social de la iglesia, licenciada Patricia Sandoval, quien tenía conexiones en el sistema de servicios sociales. Después de varios meses de búsqueda, encontramos información limitada pero significativa sobre mi madre. Se llamaba María Elena Herrera. Había tenido solo 17 años cuando nació, y había estado viviendo en las calles cuando me dejó en el hospital. Más importante aún, descubrimos que seguía viva y había logrado estabilizar su vida. Ahora tenía 41 años, estaba casada, tenía otros 2 hijos, y trabajaba como asistente en una clínica dental en Chitré. La trabajadora social había hecho contacto inicial, y María Elena había expresado disposición para reunirse conmigo si yo lo deseaba. La decisión de contactarla fue una de las más difíciles de mi vida. Por un lado, había anhelado respuestas durante 24 años. Por otro lado, temía que el encuentro reabriera heridas que apenas estaban comenzando a sanar. Después de mucha oración y consejo del pastor Miguel y de la licenciada Sandoval, decidí escribirle una carta antes de encontrarnos en persona. En esa carta, le conté sobre mi vida, mis estudios, mi fe y mi trabajo con jóvenes en situaciones similares a la que yo había estado. Pero lo más importante es que le dije que la perdonaba y que no la buscaba para confrontarla o lastimarla, sino para cerrar un círculo y, si era posible, construir algún tipo de relación positiva. Su respuesta llegó 2 semanas después. Era una carta llena de lágrimas, disculpas y explicaciones sobre las circunstancias imposibles en las que había estado cuando nació. Me contó sobre su propia infancia abusiva, sobre cómo había terminado en las calles siendo apenas una adolescente, sobre cómo la decisión de dejarme había sido la más difícil de su vida, pero también la única manera que vio de darme una oportunidad de tener una vida mejor de la que ella podía ofrecerme en ese momento. «Nunca he dejado de pensar en ti», escribió. «Nunca he dejado de preguntarme si estabas bien, si alguien te estaba cuidando, si algún día podrías perdonarme». Tu carta es una respuesta a 24 años de oraciones. Nuestro primer encuentro fue en un pequeño café en Chitré, con la licenciada Sandoval presente como mediadora. María Elena era una mujer pequeña con mis mismos ojos verdes, y cuando me vio entrar al café, comenzó a llorar inmediatamente. No fue la reunión dramática que había imaginado durante años, sino una conversación calmada entre 2 adultos que habían sido profundamente marcados por una decisión tomada en circunstancias desesperadas. Le conté sobre mi nueva identidad como hijo de Dios, sobre cómo esa perspectiva había transformado mi entendimiento de mi historia. «Yo solía pensar que me habías desechado porque no valía nada», le dije. «Pero ahora entiendo que Dios me eligió incluso antes de que nacieras, y que de alguna manera, incluso tu decisión desesperada fue parte de su plan para mi vida». Esa conversación no borró mágicamente 24 años de dolor, pero sí trajo un cierre y una comprensión que nunca había pensado que sería posible. María Elena y yo acordamos mantener contacto, aunque ambos entendíamos que nuestra relación sería diferente a la de una madre e hijo tradicional. Pero había paz en esa conversación, perdón mutuo, y una comprensión de que ambos habíamos sido heridos por circunstancias más grandes que nuestras decisiones individuales. Hoy, cuando hablo con los jóvenes en Casa Hogar San José o en otros centros de cuidado alrededor de Panamá, puedo decirles con completa honestidad que su historia no termina con su pasado, que el abandono que han experimentado no define su valor,
que existe un Padre Celestial que los conocía antes de que nacieran, que los ha estado esperando pacientemente y que tiene un plan específico y hermoso para cada una de sus vidas. No todos están listos para escuchar ese mensaje inmediatamente, y eso está bien. Yo tampoco estaba listo durante muchos años, pero planto semillas, demuestro a través de mi propia transformación que la sanidad es posible, y confío en que Dios puede usar incluso las historias más quebrantadas para crear algo hermoso. Mi nombre es Matías Alejandro Herrera, y ya no soy un huérfano. Soy un hijo amado, elegido y valorado por el Creador del universo. Y esa identidad ha hecho toda la diferencia.